bien, pues vamos. Lo primero que vimos fue que esta obra comienza con la presencia del mal. Son tres brujas que están representando ahí el mal. Y estas brujas, que por cierto son, dijimos, una trinidad. Es decir, no es una bruja, porque para efectos prácticos le hubiera podido decir a Macbeth el oráculo con una sola voz, pero se necesitaron tres voces para reflejar lo divino. Preguntando a sus compañeros, ¿cómo les ha ido con los reproches del tema de la ley de educación? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien encendió su micro? A ver, volvemos. Entonces aquí tenemos también la palabra prolepsis. Vimos lo que era la palabra prolepsis conectada a lo que las brujas hacían con Macbeth. ¿Qué fue lo que las brujas hacían con Macbeth? Le auguraban, o sea, le daban el anuncio de su futuro, veían su futuro, le adivinaban su futuro. Y nos dimos cuenta que esta palabra lo que implica es poder ver hacia el futuro. Pero también revisamos que no estaban siendo estas tres brujas externas a Macbeth. Es muy importante entender que no son externas a Macbeth, que son una parte suya, aunque las haya visto también su amigo Banquo. El hecho de que estas brujas aparezcan ahí y al principio es porque todos tenemos en el interior de nuestro corazón llamadas de la luz y de la oscuridad. Afortunadamente tenemos ambas llamadas, no tenemos ni solo de la luz para sentirnos todopoderosos, santos ni mesías, ni solo de la oscuridad para sentirnos lo más terrible de este mundo, pero tenemos dos llamadas. Entonces, la prolepsis es esta capacidad que tenemos de ver hacia el futuro según lo que vamos eligiendo. Y esto, créanme que no lo tienen solamente las brujas de Macbeth, lo tienen todos. Si nosotros entramos a un proyecto, no sé, por ejemplo, una revolución, no necesitamos las tres brujas de Macbeth para augurar sangre. Es muy fácil ver que esto llevaría a sangre, a violencia, a caos. Entonces, la prolepsis es definitivamente la capacidad de entender al ser humano en todo lo que hace y cómo todo lo que hace lo lleva a veces a su propia ruina. Eso es la prolepsis aquí en Macbeth. Luego tenemos que el fondo de la obra es una puesta en escena de efectos físicos y psicológicos de la ambición política, en aquellos que buscan el poder en sí. Es decir, alguien que quiere el poder no para ayudar al prójimo, sino el poder por tener el poder. Vimos que la obra habla de lo peligrosísima que es la imaginación, que es una palabra muy bella. La imaginación es una palabra muy bonita, es una palabra dulce, inclusive en su pronunciación, imaginación es una palabra dulce, pero en la obra nos presentan la imaginación como un terrible riesgo. El riesgo de lo que puede desarrollarse en nuestra imaginación, que quiere decir el desarrollo de cosas hacia un determinado fin, llevadas únicamente por algún tipo de fuerza. En el caso de Macbeth, la fuerza del mal, que no quisiera que pensaran que es la fuerza del mal como buenos y malos. Quiero que piensen que es la fuerza del mal en todos, en cada uno de nosotros hay esa fuerza, que por supuesto que no la vemos porque ninguno quiere sentirse malo, pero de eso se trata la obra, de que te asomes a ver en qué momento tú eres Macbeth. Esta frase con la que inician, de hecho, las brujas la pronuncian en este anuncio al protagonista, en este anuncio de su futuro. Ellas dicen, lo bello es feo, lo feo es bello. Intenta esta frase demostrarnos cómo esas cosas que a veces rechazamos, que pensamos que están mal, que son malas, tienen oculta una belleza que no queremos ver.
Y también aquellas cosas que pensamos que están bien, que son bellas, que así debe de ser, tienen oculto un terrible y oscuro rostro. Eso es lo que quiere decir esta frase tan enigmática. Lo bello es feo, lo feo es bello. Eh, Vimos que el mal del protagonista crece desde dentro, pudriendo los tejidos que antes estaban sanos. Eh, Quiere decir que estas brujas que le anuncian, muchas veces corremos el riesgo de querer culpar a las brujas del mal de Macbeth. Y en lugar de entender a las brujas como esa trinidad interior de Macbeth que hace que crezca desde dentro de sí mismo algo que estuvo sano. ¿Qué estuvo sano? Pues para todos estuvo sana una idea primordial de bien, de siglo dorado, de infancia pura, de esperanzas. Todo eso es algo que está sano, todo eso está sano, pero, por ejemplo, una esperanza que de repente es constantemente afrentada, siendo buena la esperanza, al verse constantemente afrentada, corre el riesgo de hacer que dentro de nosotros crezca algo que pudra todo lo que está ahí dentro. Por eso me voy a permitir una, un apartado teórico. Por eso es tan importante el Quijote, porque a pesar de todas las cosas tremendas por las que pasó Cervantes, no se amargó. Es decir, el Quijote fue una propuesta esperanzadora y no permitió que todo eso externo acabara con la luz. Podemos comprobar cómo aquí este personaje, Macbeth, es el personaje que a la mínima incitación de su imaginación permite que crezca la simiente de la ambición, el poder y la oscuridad. También vemos a Macbeth y vemos a Lady Macbeth, pero no son dos en el nivel simbólico. En el nivel simbólico son uno. En el nivel simbólico, Lady Macbeth y Macbeth son esas dos fuerzas, masculino y femenino, unidas en el proyecto de oscuridad, que bien pudieran haberse unido en el proyecto de luz, pero están unidas en el proyecto de oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que Macbeth y, y Lady Macbeth estén ambos, bueno, simplemente que si uno hubiera podido ser en la balanza el que suprime toda esta inclinación hacia la oscuridad, si Lady Macbeth hubiera sido la que le dijera a su esposo, ya te has ganado esto, ya eres admirado, ¿qué más queremos? Hubiera habido la oportunidad de una redención para el rey, pero dentro de sí mismo no tuvo esta aportación. Igualmente, si ella, que estaba también con esta insistencia para el rey acerca del crimen, si ella hubiera tenido la contraparte, que vimos que la contraparte muy probablemente era un acercamiento sexual que a ella le estaba haciendo falta y por eso estaba amargadita y enfadadita, entonces a lo mejor ella no hubiera estado con esta insistencia. Así es que vemos que aquí es un problema en el que no se permitió entrar la luz bajo ninguno de sus aspectos, ni el aspecto de lo masculino ni de lo femenino. Vimos que hay la oportunidad de que el personaje, de que Macbeth tenga una visión de lo que le espera, un anuncio de algo que lo detenga, y vimos que suena una campana, hay un momento de la obra donde hay tañidos de campana, se hace mención de este tañido de campana y es el símbolo de la llamada. Hay una llamada para que se detenga, no se detiene. Luego están también los toques en la puerta, hay unos toques en la puerta y inclusive dice el quién es, quién viene a la puerta, pero no es que sea nadie, eso es totalmente
simbólicos, estos toques a la puerta para decir detente, para decir abre la puerta a la luz, no cierres tu castillo, no encierres tu bondad, no encierres todo lo que sientes. Estos versos son preciosos porque cuando Macbeth le ha dado permiso al crimen de anidar en su corazón, le ha dicho adiós al sueño, pero al sueño en su fase benigna. Fíjense qué bonita manera de hablar del sueño. No volverás a dormir, Macbeth, da muerte al sueño, al inocente sueño, que remienda el hilo desgarrado de las cuitas, término de cada día de vida, baño que repara la dolorosa faena, bálsamo de las mentes laceradas, platillo el más fuerte de la gran naturaleza y principal sostén en la fiesta de la vida. Todo eso es el sueño, es decir, todo eso es dormir, el reposo de la noche que nos repara anímicamente mediante un sistema psíquico terriblemente sabio que nosotros poco hemos podido explicar de ese sistema tan sabio que es el sueño, en donde a través de esas imágenes extrañas hacemos una especie de balance diurno y una especie de ¿cómo decirlo? Pues de que se aporta lo que nos falta. Por eso Freud decía que si alguna vez deseábamos mucho algo, si lo deseábamos mucho, probablemente lo íbamos a soñar para que al menos en el sueño lo obtuviéramos. Y estos sueños abundan, son sueños en los que no es el único tipo de sueño que tenemos, pero me sirve para este ejemplo. Estos sueños lo que hacen es darle al alma la impresión de que hemos alcanzado lo que deseábamos y basta la impresión de que alcancemos lo deseado, basta esa impresión para que el alma descanse. De ahí la importancia de las historias que son sentidas como realidad. Bueno, pues vimos que es un rey sin heredero. Al parecer en la obra nos dan a entender que Lady Macbeth perdió un hijo de otro matrimonio, no de Macbeth, y Macbeth no le da un heredero. Así es que no es solo lo que dice la obra, no es solo lo que dice la obra, nunca es solo lo que dice la obra. Siempre es también y mucho más lo que no dice la obra y nos lo deja a nosotros, a esa inteligencia inquisidora de la obra, que le pedimos a la obra que nos revele sus secretos, porque si nos quedamos en el estado lamentable de estabilidad y de recepción, es decir, si solo estamos recibiendo de la obra sin acercarnos a la obra, sin cuestionarle a la obra, sin pedirle, pues mal caso, mal caso. Ya casi nos acercamos al punto en que nos quedamos. Tenemos también que la obra tiene muchos monólogos. Son monólogos muy intensos. ¿Por qué tantos monólogos y en qué momento son estos monólogos? Pues lo que vimos fue que son situaciones tan oscuras de la psique que no permiten el diálogo con otros. Son cosas que solo se pueden tratar hacia adentro. Son esas cosas tremendas que a veces ni siquiera tratamos hacia adentro, que ojalá pudiéramos tener esos monólogos y verlos y vernos en el personaje oscuro de un Macbeth que nos puede estar habitando y nos puede estar movilizando para algo terrible. Y bueno, ojalá lo viéramos, pero por eso son monólogos, porque es solamente él el que los enuncia. Y aquí volvimos con las brujas para afianzar la idea de que las brujas son esta esencia de la imaginación que fantasean esas cosas que deseamos. Es que hay cosas que deseamos hondamente y al desearlas hondamente le estamos dando el poder macabro de movilizarnos hacia algo. Voy a dejar de compartir, ahorita sigo ya con lo nuevo, pero para saludarlos, para ver quién ya se unió, quiénes nos faltan por ahí y para ver si algo de lo visto hasta ahora, si tienen alguna duda, ahorita ya adelantaremos, pero si tienen alguna duda o algún comentario de esto que fue lo que vimos hasta ahora. ¿Alguien quiere comentar?
tienen que activar su micrófono y comentarnos. Si no, pasaremos a lo que sigue. Si todos están en espera de lo que sigue y no hay manita levantada que yo vea, y si hay manita levantada, levántenla mucho porque luego yo veo para acá, para allá. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a continuar. Antes quiero comentarles algo. Antes de pasarles. Conforme les estaba dando el recorrido por lo que vimos, el otro día vi una de esas películas tontonas, que a veces uno ve películas tontonas porque estás con tantas cosas en la cabeza, que todo lo que quieres es una película tontona, ¿no? De esas en las que te acuestas y no vas a pensar porque es una película tonta que tiene una historia muy, muy superficial. Entonces está, por supuesto, de Netflix, ¿no? Entonces estaba yo allí viendo esa película y finalmente fue inevitable que yo pensara aún sobre la tontonez de la película. La película era muy maniquea. Maniqueo es esto que extrema el mal y el bien. Creo que viene al caso con Macbeth, por eso lo voy a comentar. El maniqueísmo es el extremo del mal y el bien, que en el caso, por ejemplo, de Macbeth, tenemos que entender por qué se ha acercado a ese extremo, porque ya lo está. Pero en el caso de la película, y para advertirles de este tipo de películas, lo que sucedió fue, les diré la trama. La trama era una pareja que se había divorciado, tenían una niña, el hombre pues deseaba volverse a casar y la primera mujer iba a hacer todo lo posible para que aquello no funcionara. Una trama muy simple y muy de todos los días y muy cotidiana, y la vemos por todos lados, y la vemos desde quién es la ex y desde quién es la nueva. Por todos lados la vemos. El punto es que el desarrollo de la película es que la ex era malísima y iba a acabar obviamente con el nuevo matrimonio, con la posibilidad del nuevo matrimonio, y para no hacerles el cuento largo, pues termina obviamente muerta, termina muerta porque es criminal, un poco acá como Macbeth, es criminal, y el fin es que termina muerta, ¿no? Y por fin la pareja que estaba tratando de hacer su vida, que casi los mata a la mujer y a la niña también, pues le fue muy mal, terminan todos golpeados, pero felices como una nueva pareja, como una nueva familia, sin la que estaba allí para imponer como el ruidito. Entonces me pareció que era por demás simple y nefasta. Les voy a decir por qué. Porque lo que está dando es eso que cualquier persona que se va a casar con un hombre divorciado, con un hijo, lo que cualquier persona que se va a casar con un hombre divorciado, con un hijo, desearía, que es la desaparición total del problema, que sería la ex. Entonces, me quedé pensando que aunque era una película simplona, estaba entregando al público eso que el público hondamente quiere y que a veces no sabe qué quiere. Entonces me quedé pensando que era algo maquiavélico, puesto que le estaba dando al público que viera esa película la satisfacción de que al final quedan, pues ya, la familia feliz porque la otra murió, en lugar de llevar a un trabajo de construcción de cada uno de los personajes. Se me hizo curioso y pienso que Macbeth sí que nos lleva a cuestionarnos por el mal. Es decir, pues acabará. También morirá como esta película simplona. También va a morir. Pero es en lo que empieza la obra. Toda la obra es que nos quiere hacer comprender cuál es el camino que lleva a alguien a ese proceso de mal extremo. Eso tiene Macbeth. O sea, Macbeth lo que nos está enseñando es, mira cómo se llega a este proceso de mal extremo, que puede ser en cualquier ámbito de la vida. Y es muy impresionante porque desde el principio, ¿con qué comienza? Pues con las brujas, que es esta imaginación que yo lo quiero ver en la batalla, manchado de sangre, destazando. ¿Y qué pasa cuando el ser humano está en ese estado? Pues ¿qué pasa? Es la entrada perfecta para la ambición.
yo estoy matando por otros, ¿por qué no he de matar por un reino mío? ¿No? Yo estoy arriesgándome por otros, ¿por qué no arriesgarme por un reino mío? Y entra pues obviamente el ego y el egoísmo. Entonces, vamos a... Coco, adelante, tienes una pregunta. Adelante, Coco. Yo quería comentar algo que me dejó muy impresionada, porque hablabas tú de los deseos y ahí en la presentación previa y de cómo los deseos te mueven. Y los sabios dicen muchas veces, ¿verdad? Cuidado con lo que deseas. Y creo que Macbeth sí tenía un pelín de conciencia porque todavía duda y se cuestiona ese deseo tan grande por el poder, ¿no? Por el reinado y por pero duda, tiene un cuestionamiento moral interno muy grande. Lo silencia cuando su mujer lo apoya y lo aconseja, ¿no? Le dice, no, hombre. Entonces, esa voz de la mujer, pues hace crecer en él o borra ese pelín que tenía el de conciencia. Uh-huh, uh-huh. Y Sí. creo que hasta Lady Macbeth sabía que no estaba bien, pero ella le dice, borra, que surge el odio y surge el mal. Pero siempre el ser humano tiene oportunidad, ¿verdad? Uh-huh. De, de tener esa luz que lo haga tomar una decisión. O sea, todos lo tenemos. Yo creo que, y uno no duerme, ¿no? Si alguna vez hace algo que le estaba diciendo algo en su conciencia, pues que no era lo correcto o no era lo adecuado, y siguió, no hizo caso de esa voz. Uh-huh. Y entonces no duerme, porque dice, ay, pues no, es que eso, digo, no a esos extremos, porque el teatro es maravilloso en ese sentido hacerlo tan exagerado y tan dramático para despertarnos, ¿verdad? Pero esos pequeños dramas existen en uno todo el tiempo, entre algo que debe hacerse y no se hace y no sé, pero esas batallas están dentro y o sea, Lady Macbeth y Macbeth están en uno, pero es maravilloso, bueno, porque está esa poética y las palabras y cómo Uh-huh. lo plantean, ¿no? Pero Claro. ella lo niega, aunque sabe que no es lo correcto, atrae, ¿no? A los demonios y atrae el mal de una manera, es maravilloso como ella lo hace y lo Uh-huh. convence al hombre, pero él a través de todo el tiempo está sufriendo esa negación Uh-huh. de lo que debía de haber no hecho, pues. Todo Exacto. el tiempo de la obra, ¿verdad? Se lo Sí. cuestiona y de un De modo... hecho, de hecho, por eso, ¿te acuerdas la clase pasada? Bueno, deben recordar todos que hicimos el comparativo entre Yago. Vimos que Yago no tiene nunca remordimientos porque Yago se siente afrentado por Otelo. Uh-huh. Y en cambio, Macbeth sí tiene remordimientos. O sea, sí vimos que parte de la diferencia entre estos dos villanos es Sí. que Macbeth sí tiene remordimientos, sí nos lo presenta Shakespeare como una persona que al principio duda, como alguien que, pero la verdad, para mi gusto, poco que duda, ¿eh? O sea, sí duda, pero no hay una lucha, ¿no? No hay una lucha extrema como el de Crimen y Castigo. Si es el de Crimen y Castigo, ahí sí hay una lucha muy grande. Pero en este caso vimos eso. Vimos eso. Me preguntabas el precio del libro, pues no sé, yo ya lo tengo desde hace mucho. Han sacado nuevas ediciones, a lo sumo de ver, no sé, no creo que cueste más de 500. Luego también Fernando aquí comenta, me va a servir el comentario de Fernando para iniciar con el recordatorio constante que les hago de los 4 niveles de lectura. Dice Fernando, me recuerda al presidente actual de México. Vamos a tratar de entender que un clásico siempre es clásico porque tiene los 4 niveles de lectura. ¿Cuáles son estos 4 niveles de lectura? El de abajo, que es el literal, es cuando alguien puede hacer este comentario, me recuerda a tal. Es decir, tomamos literal, que es
digo, no sería literal, ¿verdad? Porque aquí en Macbeth hay un crimen para hacerse con, en Macbeth hay un crimen para hacerse con el gobierno y no sería literal. Podría ser a lo mejor con un momento en el que se hubiera cometido un crimen para quedarse con el poder, pero ese sería el digamos, el primer nivel de lectura, cuando podemos hacer el comparativo con algo de nuestra realidad, o sea, que una X persona haya asesinado a otra para quedarse con el poder allí, ya tendríamos como el primer nivel. El segundo nivel, fíjense bien, porque no hay que olvidarlos, que si nos quedamos en el primero nos perdemos la riqueza de los clásicos. En el segundo nivel de lectura ya es digamos, no es necesariamente asesinar a alguien, ¿no? Sino con ese asesinato literal. Ya ese segundo nivel de lectura podría ser impedir que alguien consiga lo que es suyo, y donde nosotros entramos a que no consiga lo que es suyo, y fíjense bien que siempre es nosotros, ¿eh? Siempre es, o sea, siempre Macbeth tenemos que ser nosotros. En el primer nivel sí podemos permitirnos que Macbeth sea otro. En el segundo nivel, ya el nivel significativo, si se acuerdan que diario hablamos de estos niveles, ¿no? En el nivel significativo ya siempre somos nosotros, ¿sale? Entonces, en ese nivel significativo ya nosotros somos Macbeth y ya nosotros en qué momento y qué hemos asesinado para hacernos con algo que deseamos y que no le damos el tiempo, ¿sí? Porque a veces, pues a lo mejor sí va a ser rey, porque a lo mejor sí iba a ser rey, pero de otra forma, ¿no? No sabemos si a lo mejor, pues Malcolm, el hijo de Duncan, hubiera muerto en una batalla y Duncan, si le hubiera seguido siendo fiel, Macbeth, a lo mejor Duncan hubiera dicho, vaya, este ha sido muy fiel y yo ya estoy cansado, viejo, le doy el... O sea, pudo haber conseguido esto sin el crimen. Entonces, el segundo nivel de lectura siempre es yo. ¿Sale? El primer nivel literal sí podemos colocar a quien quieran. Allí son libres de poner a quien quieran. Es súper válido. Pero el segundo nivel ya es yo. Yo a quién, ¿sí? O quién me ha. Así, literal. Lo que es significativo para mí. ¿En qué momento no esperé un proceso saludable para conseguir mi sueño? ¿Sí? Porque hay procesos saludables, no de que me impongo, de que robo, de que aplasto, de que no, procesos saludables para conseguir. Entonces, el tercer nivel, el simbólico, recuerden, aquí en Macbeth, ese tercer nivel, el simbólico, ya entra todo lo que hemos estado viendo. Bueno, hay unas brujas, entonces las brujas son símbolo de, ¿no? Además son 3 brujas, así es que son una trinidad. Entonces, en este tercer nivel, las 3 brujas, esas 3 brujas son el símbolo de algo que allí es negativo. Y el cuarto nivel, que es el elevado, que es al que debemos aspirar siempre que estamos viendo un clásico. O sea, tenemos que pasar por todos. Hay siempre una exigencia de que también atendamos al primero, claro, atendamos a todos, pero no nos quedemos en el primero, en el segundo o en el tercero, vamos al cuarto. El cuarto es, lo vamos a ver ahorita con lo que tengo preparado para ustedes, el cuarto ya es el nivel del alma, es decir, es la lucha del bien y el mal, ya en un nivel superior, trascendente, un nivel inclusive cósmico, un nivel de espiritualidad, ¿sale? Entonces, no sé si tienen algo que opinar, sino para dar seguimiento con la presentación. ¿Tienen algo que opinar o que preguntar? ¿No? Seguimos. A ver. Nuestros personajes principales. Bueno, obviamente Macbeth es un rey. Fíjense que cuando nos contaban cuentos de hadas, recuerdan, bueno, a mí me contaban cuentos de hadas, espero que también a ustedes. Y si no, algún cuento de hadas habrán escuchado por ahí.
Cuando nos contaban cuentos de hadas, nos decían a veces, había un rey que, ¿sí? Y el rey siempre en los cuentos de hadas es el símbolo de algo, es el símbolo de la autoridad, es el símbolo de la paternidad. Estos dos grandes símbolos del rey, el que gobierna. Entonces vamos a ver Macbeth desde ese